Buenas noches con todos. Muchas gracias, Javier, por venir y regalarnos este tiempo que a todos no nos sobra expresiado. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Gracias, Javier, y bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el webinar. Hoy día vamos a hablar sobre... Esto va a ser un intro de Design Thinking y tenemos el gran gusto de tener a Javier con nosotros. Javier es diseñador industrial y gran apasionado de todo lo que es UX. Tiene una linda trayectoria. Por ahí también vimos que es DJ. Así que, nada, felices de tenerlo acá. Y bueno, yo... Nada más quería hacer una muy breve introducción porque qué mejor que Javier nos cuente de él y sobre todo que nos cuente de qué va lo de Design Thinking. Así que bienvenidos y esperemos que disfruten los próximos minutos en esta sesión. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Alexandra y Cristian, por la invitación, en verdad. Estoy muy complacido de estar aquí con todos ustedes y contarles un poco de qué va todo esto del pensamiento de diseño, que para mí ha sido toda una forma de vida y sigue siendo también una forma de vida y de descubrimiento, ¿no? Bueno, contarles de forma rápida sobre mi carrera. Sí, justamente soy diseñador industrial, ya tengo más de 20 años de experiencia como diseñador. Estudié en Colombia, en la Universidad Javeriana, y de allí me empecé a interesar por otras disciplinas del diseño, el diseño de productos. Me fui para Italia, hice una maestría por allá, aprendí sobre estética y diseño italiano. Después me regresé a Colombia, trabajé diseñando stands, arquitectura. Me cansé del tema y decidí salir a viajar y seguir aprendiendo cosas. Y me fui para Holanda, donde hice una maestría justamente en ingeniería de diseño, ¿no? Y allí pues decidí profundizar en el diseño para la interacción y el diseño estratégico, ¿no? Entonces ha sido un movimiento bien interesante, conociendo a muchas compañías, desde compañías holandesas, italianas, en Colombia, Sony, y bueno, y aquí en donde vivo ahora, que es este maravilloso país que es Perú, ¿no? Donde hay tantas oportunidades para hacer tantas cosas y donde el diseño puede agregar un enorme valor a la vida de las personas, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí, ¿no? El design thinking es una metodología que principalmente nos permite agregar valor a la vida de las personas y al entorno, ¿no? O a las personas o actores que podemos, digamos, ser incluidos dentro de un entorno o interacción de un entorno, ¿no? Y eso es lo interesante del diseño, que mejoramos las situaciones, resolvemos problemas, ¿no? Y abordamos, digamos, complejidades, ¿no? Desde muchos puntos de vista, por supuesto. Me gustaría preguntarles, para entender un poco, ¿cuál es el nivel, digamos, de profundidad que tenemos en términos de design thinking? ¿Quién me puede comentar un poco, pueda comentar qué conoce, qué sabe? Bueno, un poco para entablar la conversación. Bueno, Vamos, ¿quién se... yo es- puedo empezar diciendo mi experiencia. Nosotros hemos llevado unos cursos online, pero así presencial no. Entonces, me imagino que hay bastante diferencia, ¿no? Entre lo presencial y online, de repente sí, de repente no, pero yo creería que no tanto, pero sí me llama bastante la atención todo este tema. Y no sé, siento que todavía tengo un montón por aprender. Definitivamente, definitivamente. Y créeme que cada proyecto que se asume con la metodología es una nueva dimensión, ¿no? De aprendizaje. Buenísimo, Cristian, claro que sí. Y eso creo que está en la base, ¿no? Del método, el querer aprender. Eso es supremamente interesante. ¿Alguien que quiera comentar un poco más sobre Design Thinking? ¿Alguien que ya sepa, que ya haya tenido, que haya pasado por un proceso en su trabajo? ¿O es la primera vez que escucha y que le llama la atención, que le motiva a saber del tema? ¿Quién me cuenta? Juan, tal vez tú querías levantar, vi que querías comentar algo anteriormente. Hola, hola, buenas tardes. Perdón el atraso, pero tuve un poco de problemas al conectarme. Bueno, Sí, yo estoy bastante interesado en el tema del design thinking porque trabajo mucho con gente y bueno, tengo un libro que me motivó, que me lo regalaron, lo tengo aquí hace muchos años, que es El diseño centrado en las personas. ahí, Entonces, básicamente ese fue el libro que leí y que me llevó a un poco mayor interés en el design thinking. interesantísimo, interesantísimo. Gracias, gracias por compartir. Claro, bueno, fíjate, IDEO no, empezó a promulgar el Design Thinking desde el punto de vista del Human Centered Design, el diseño centrado en los usuarios.
Y lo que fundamentalmente empezamos a descubrir esto, imagínate, ya estamos hablando de década de los 90, comienzos de los 2000, nos empezamos a dar cuenta que el diseño es un proceso colaborativo y es un proceso de diálogo entre personas que tienen distintas áreas de conocimiento y distintas áreas de expertise o de experiencia, ¿no? Y esto es lo que nos trae, digamos, de nuevo, es lo nuevo que trae IDEO y nos dice, oye, el proceso de diseño es un proceso compartido y es un proceso en el cual no solo diseña el diseñador como el que sabe todo, sino involucra también a los usuarios dentro del ciclo, ¿no? Supremamente interesante lo que compartes. ¿Alguien más que quiera compartir un poco cómo se ha enterado el Design Thinking, cómo lo ha vivido, si ha habido un proceso en su empresa, etcétera? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Javier. Bueno, yo no lo he vivido como que puro, ¿no? Pero sí mezclado con Lean Inception. Y seguramente ahí hemos aplicado algunas prácticas. Y bueno, dentro de la experiencia que he tenido ha sido como para poder validar realmente lo que quiere el cliente, pero y nosotros acompañarlo a que este cliente pueda encontrar. Y bueno, entonces con esto ya se puede formar como que el producto mínimo viable para poder, en base a eso, tener iteraciones de mejora. Claro, claro, Kelly. Gracias por compartir. Bueno, fíjate que has vivido el proceso de Design Thinking aplicado muy seguramente a una industria en concreto, que es la industria digital, ¿no? El desarrollo de productos digitales, ¿o me equivoco? Sí, En tal efecto, cual. claro. Entonces, fíjate que allí, también el Design Thinking es, digamos, la metodología madre de muchas metodologías que hoy están siendo usadas en industrias digitales, ¿no? Como es el Agile, el Kanban, como significa, bueno, también ahí tienes otras, se me olvidó ahora, bueno, Kanban, Agile principalmente, ¿no? Es realmente lo que está ahí en la base. La idea es cómo trabajamos no más rápido, sino cómo trabajamos de forma más eficiente, por supuesto, ¿no? Y eso es supremamente interesante. Gracias por compartir justamente, ¿no? Y bueno, y fíjate que vemos que tenemos esos dos aspectos, ¿no? Del design thinking. Lo primero es que nos acerca a los seres humanos, ¿no? A las personas que necesitan las soluciones. Y eso es lo chévere del design thinking. Y lo segundo es que nos permite trabajar de forma colaborativa, integrando otros conocimientos y otras áreas, ¿no? Dentro de las compañías, dentro de los grupos sociales, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos permite el proceso del diseño. Para contarles un poco, el proceso de diseño realmente no es nuevo. Sus orígenes van metodológicamente a lo que se llamaba el empirismo, ¿no? Que es aprender a través de la experiencia. Es así como apareció lo que llamábamos el método del diseño, o el pensamiento de diseño. De allí viene Design Thinking, ¿no? ¿Cómo resolvemos problemas los diseñadores? Y esa fue la premisa desde la cual abordamos la metodología, ¿no? Los diseñadores tenemos una forma concreta, digo los diseñadores porque de ahí viene el nombre, pero aquí hago la salvedad. Todos somos diseñadores. Estamos constantemente creando y co-creando nuestra realidad, nuestro medio social y nuestro país, nuestros entornos, ¿no? Entonces, el diseño lo vivimos constantemente. Y cómo nosotros vivimos desde la disciplina del diseño, ya es distinto, cómo abordamos la resolución de un problema, ¿no? Y ahí aparece el Design Thinking como metodología. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a estudiar desde la filosofía cómo podíamos cortar los pasos y podíamos secuenciarlos para entender cómo resolvíamos un problema, ¿no? Y aquí me gustaría empezar entonces haciendo esa pregunta. Cuéntenme, cuando se presenta un problema en concreto, digamos un problema, llamemos inventar o desarrollar una nueva forma, por ejemplo, les digo, una nueva forma de sentarse, ¿cuál sería el primer paso que ustedes darían? ¿Alguna idea? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Javier? Claro que sí, con mucho gusto. Si yo les dijera a ustedes, el problema que tenemos, miren, vamos a hacerlo incluso más escueto todavía. Vamos a rediseñar el váter, ¿no? La taza de baño. ¿Cómo ustedes asumirían ese reto, por ejemplo? ¿Cuál sería ese primer paso que darían para rediseñar, para repensar ese dispositivo, ese objeto? ¿Para quién? Preguntarme para quién y por qué. Excelente. Genial, mira, exacto. Empiezan las preguntas, ¿no? ¿Para quién?
por qué, dónde, cuándo, ¿no? Aparecen todas las preguntas importantes para poder dar contexto justamente al proceso de diseño, ¿no? Entonces, lo primero es justamente hacerse preguntas. Para poder empezar cualquier proceso de diseño es muy importante preguntarnos, además hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces, ahora aquí me voy a permitir compartirles un poco mi pantalla y mostrarles cómo se ve el proceso de diseño o design thinking desde el punto de vista metodológico, ¿no? Lo primero que vemos y observamos es el hecho de empatizar. Y para poder empatizar necesitamos poder hacernos preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces, y aquí viene la reflexión, abordamos un problema con las ideas que tenemos que puede tener, o los problemas que puede tener esa persona, y no le preguntamos necesariamente cuál es su necesidad, qué le está pasando, ¿no? Miren, este problema lo vivimos a diario en todas las compañías y en nuestros trabajos, ¿no? Nos cuesta empatizar y preguntarle al otro, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué está pasando? De hecho, en términos de diseño hablamos de qué te duele, como si fuera un doctor, ¿no? Y decimos, ¿qué te está doliendo? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y eso nos permite acercar entre lo que nosotros pensamos, nos permite acercarnos entre lo que nosotros pensamos y el mundo del otro, ¿no? Para que podamos entender cómo resolver esa problemática, ¿no? Y lo interesante es que no solo significa preguntar, sino también significa observar y escuchar mucho más, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el reto que estamos abordando, queremos diseñar la taza de baño, el váter, no sé cómo le llamaré en varios países, ¿no? Pero, ¿ustedes qué harían entonces para abordar desde el punto de vista de la empatía? ¿Qué preguntas se les ocurre que podríamos hacer? Ah, ya te entendí. Antes no había entendido bien. La taza del baño, el water, ¿no es cierto? Exacto, el váter. El excusado, claro, como se dice en otros. Excusado, exactamente. Gracias. Tal cual. ¿Cuál creen que sería esa pregunta que podríamos hacer? De repente, ¿para qué sirve? Claro, exacto. O sea, Entonces, ¿cuál es su función principal? qué, ¿no? ¿sí? ¿Cómo lo estás usando? ¿A qué Cuéntame hora? tu peor experiencia, ¿no? Lo peor que ¿Perdona? te ha pasado, lo peor que te ha pasado en el Exacto. usándolo. Excelente pregunta. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en una taza de baño, ¿no? En un water, ¿no? ¿Cuál es tu peor experiencia? Y por ende también puedes preguntar cuál es tu mejor experiencia, ¿cierto? Entonces no todo es malo. Fíjate, entonces eso nos permite profundizar y abordar un problema como este, que no lo he escogido al azar, sino es un problema humano, ¿no? Y cuando los problemas son humanos, empatizamos. Yo también puedo vivir la misma situación en algún momento, ¿no? Ustedes sabrán que uno de los más grandes problemas de las tazas de baño y de los baños en general es que no están diseñados para la accesibilidad, o sea, para las personas que tienen algún tipo de, digamos, condición física, ¿no? Que les dificulta utilizarlos. Entonces, por ejemplo, miren, ese es un aspecto típico en el cual podemos abordar el diseño, ¿no? Entonces, la primera fase, la primera etapa siempre va a ser el empatizar, el preguntar. Después viene la segunda fase, el segundo movimiento. Ah, bueno, perdón, aquí sí me gustaría decir algo. Para empatizar debemos reforzar una capacidad, ¿no? O una actitud en nosotros. ¿Y cuál ustedes dirían que es esa actitud que es supremamente útil? ¿Cuál es esa herramienta que tenemos que nos ayudaría a incorporar esta empatizar en nuestro vivir o en nuestro actuar? Observar y escuchar. Claro, observar, escuchar, la curiosidad, diría yo, ¿no? Sí. Solo una persona que es curiosa tiene las ganas de preguntar, de investigar, ¿no? Si no tienes la curiosidad, pues das por sentado todo y pues para qué si ya lo conozco todo. Entonces la curiosidad está en la base del primer movimiento del proceso, ¿no? Después aparecería lo que llamaríamos la fase de definición, ¿no? Muchas veces hemos averiguado un montón de información sobre por qué la gente y qué le está pasando en el baño, en el water, y ahora nos toca definir y entender cómo podemos abordar ese problema, ¿no? A eso le llamamos en inglés reframe o enmarcar el problema, el pensamiento, y lanzar las preguntas como, ¿qué pasaría si, ¿no? Tratemos de esta forma y además es redefinir el reto inicial, ¿no?
o el reto por el que abordamos el proyecto. Yo planteé el reto como necesitamos rediseñar el water, pero tal vez el reto aquí pueda ser distinto, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que podríamos redefinir ese reto, ¿no? Una vez que, digamos, hemos levantado la información de nuestros, bueno, de los usuarios. Recuerden que aquí la frase que importa es plantearla de la siguiente forma. How might we, en inglés, es cómo haríamos para. ¿Y cómo plantearíamos ese reto del rediseño del water? ¿Cómo creen que ustedes podríamos replantear? ¿O qué tal si, o tratemos de? ¿Qué se les ocurre? Con la información que nos den los usuarios podríamos decir cómo podríamos hacer el WC más seguro, más dinámico, más ad hoc a la tercera edad. Exactamente. Por ejemplo, fíjate, ¿no? Es una forma de plantear el reto desde un ángulo mucho más creativo y que aborda una problemática más interesante y más concreta, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ¿cómo haríamos para, ¿no?, mejorar las condiciones de sanidad, ¿no?, al momento de evacuar para una persona con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces mira que ya el reto es mucho más interesante, aborda una problemática más contundente, porque si lo dejamos en rediseñar el water, pues hacemos un water más bonito, le ponemos un color, ¿no? Le ponemos una tapa más bonita, pero no estamos resolviendo realmente la problemática, ¿no? Lo que estamos buscando encontrar. Finalmente, en la primera etapa, el primer movimiento, queremos entender el dolor de la persona, ¿no? O del grupo al cual nos estamos dirigiendo. Y aquí es muy importante también acotar ese grupo, ¿no? Saber para quiénes queremos diseñar, por supuesto. Súper, muy bien. El siguiente movimiento, bueno, perdón, siempre olvido esto, ¿no? La capacidad que está, digamos, en la base de la etapa de definición donde generamos el reto, ¿cuál ustedes dirían que sería? La capacidad que está en el fondo vendría siendo, por supuesto, la capacidad del análisis, ¿no? La capacidad de analizar la información y de concretarla. Eso es supremamente importante, ¿no? En el modelo más avanzado de Design Thinking, que después les contaré un poco, ya tenemos nombre para los dos movimientos cognitivos que hacemos al momento de diseñar. Llamamos a eso justamente es, ¿no?, abrir digamos, el espacio para más información o cerrar el espacio para concretar, ¿no? Y básicamente estos son los dos movimientos que estamos haciendo en cada paso, ¿no? Lo que queremos con estas fases de definición y de empatizar es generar descubrimientos, ¿no? Y esto significa aprender lo que yo más pueda de la situación que estoy observando o quiero mejorar. Eso significa que yo tengo muy seguramente que en algún momento interactuar, hacer preguntas, observar, reflexionar, ¿no? Pensar esto qué significa y volver a repreguntar, ¿no? De cierta forma eso te permite profundizar aún más y tú puedes decir cómo me vuelvo experto en este tema que me interesa, que es el reto, ¿no?, de mejorar las condiciones de salubridad para personas con limitaciones o con condiciones físicas, ¿no?, difíciles, por ejemplo. Entonces, es bien interesante aquí ver cómo nos damos cuenta que incluso ya en esta etapa podemos nosotros abordar incluso problemas personales desde la misma instancia, ¿no?, desde el mismo método. Por ejemplo, un problema con un compañero de trabajo. Se repite constantemente el problema con el compañero de trabajo. Yo diría que el primer movimiento sería tratar de empatizar, entablar una conversación, hacer preguntas sobre qué le duele, por qué le duele y qué está sucediendo, repensar el reto, oye, ¿cómo hacemos para, ¿no?, acercarnos, resolver, mejorar nuestra situación? Y finalmente, ¿cómo observo y me doy cuenta qué genera la situación que está en el trasfondo, ¿no?, que genera la problemática? Entonces, me parece muy interesante ver que finalmente el método nos permite diseñar, incluso resolver problemas. Y eso es lo que está en la base del pensamiento de diseño. Lo que está en la base es el resolver problemas, ¿no?, el agregar valor al resolver problemas. Y después, por supuesto, algo que es supremamente importante del pensamiento de diseño es la capacidad de compartir lo que he aprendido, ¿no? Compartir lo que he aprendido nos permite, de muchísimas formas, aprender dos veces,
¿no? Cuando yo le explico a alguien la problemática, la otra persona me retroalimenta y yo me permito volver a repasar las situaciones del problema y eso me permite aprender mucho más rápido. Súper. Esto es un poco la explicación a alto nivel de lo que es el pensamiento justamente de diseño, ¿no? Y ahora me gustaría entrar y mostrarles cómo se ve el pensamiento de diseño ya desde el punto de vista metodológico aplicado en distintas compañías, en distintas, digamos, grupos, ¿no? De distintos proyectos. La primera fase, que es la fase de empatizar, se vive usualmente como un proceso investigativo, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que entendemos para qué grupo queremos diseñar o resolver, definimos el tamaño de ese grupo o las personas, el grupo social para el que queremos diseñar y nos dirigimos a hacer preguntas. La mejor forma es entablar conversaciones, entrevistarnos, ¿no? Y permitirnos descubrir sobre esa situación. Una vez que hemos recogido esa información, nos sentamos en la mesa con las otras personas que están tratando de resolver el problema con nosotros y lo definimos a través de la redefinición del reto, como les comentaba, ¿no? Entonces, en ese movimiento, nosotros creamos lo que son los marcos conceptuales, allí nosotros elaboramos lo que son hipótesis sobre lo que está sucediendo, allí también nosotros nos permitimos tener la evidencia de cómo podemos probar que el comportamiento o el problema que estamos viendo, cómo se está creando, ¿no? Entonces es bastante importante esta fase porque analizamos mucha información. Y finalmente, cuando ya tienes esto claro, cómo quieres abordar el reto, viene la fase de la ideación, ¿no? Esto significa es cómo vamos a resolverlo. Ahora sí es el momento de crear ideas, ¿no? Y aquí yo me pregunto, usualmente, ¿qué me comentan ustedes? Usualmente cuando tienen un problema de índole creativa, ¿cuántas ideas suelen tener para resolverlo? Antes, o mejor dicho, ¿cuántas ideas se escriben o desarrollan antes de lanzarse a ver si funcionan? ¿Qué me cuentan en su experiencia? ¿Cómo cuántas ideas? O sea, Ajá. ¿cuántos uno cree que es lo ideal? Sí, no, me pregunto, por ejemplo, tu experiencia, ¿no? Si tú quieres resolver algo, tienes un problema y generas una primera idea, ¿cuántas generas para resolver el problema? ¿Una, dos, tres, cinco? Ah, ¿Cuál es lo usual? en mi experiencia, 2 a 3. Claro, exacto. Sí. ¿Alguien más de eso? ¿Qué me cuentan? Bueno, en mi Adriana, caso, muchas. sí, Ay, dale. disculpa, yo creo que podría decir, me encanta la lluvia de ideas, entonces podría decir entre 10 a 20 en promedio. Ok, ok, interesante. Ese ya es un promedio mucho más alto, por supuesto, ¿no? ¿Alguien más estaba comentando? Sí, súper. No, yo iba a leer lo que están escribiendo en el chat. Adriana dice, soy arquitecta y genero muchas ideas. Marjorie también dice varias, Janina un montón. Ok, buenísimo. Bueno, les comento que las personas que usualmente no se dedican a una actividad creativa como profesión, usualmente generan una idea y esa idea se le da vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y algo que es bien interesante del pensamiento de diseño y que a mí me encanta y que me apasiona es que incorpora la posibilidad del error y equivocarte. Algo que está supremamente castigado en el mundo de hoy. En muchas empresas y en muchos procesos no queremos equivocarnos. Y el design thinking, el pensamiento de diseño, te permite e incorpora este aspecto. Entonces te permite desarrollar ideas loquísimas en los extremos, ¿no? Como tú bien me explicabas, ¿me recuerdas tu nombre? 20 ideas, ¿no? Nos contabas que hacías Ah, Renato. Renato, gracias. Exacto. Entonces, como bien explicaba Renato, 20 ideas es un montón, ¿no? Es muy interesante cuando inclusive estresamos ese número. Vamos a hacer 100 ideas para resolver un solo problema, ¿no? Y es increíble. Decían que Einstein tenía la capacidad de pensar en 100 formas de usar un clip. Eso lo leí en algún lado, no lo puedo probar, ¿no? Pero fíjate que no necesitamos ser tampoco un Einstein para lograrlo. Simplemente es tener la pasión por pensar de muchos ángulos y de muchas formas cómo podríamos resolver un problema, ¿no? Aquí viene una de las observaciones. El pensamiento diseño, yo pienso que, y es lo que veo con el tiempo, no es para perezosos, ¿no? Realmente si tú quieres
abordar el método y vivirlo, es un método que apasiona, pero que demanda tiempo y energía mental, ¿cierto? Si tú quieres ir rápido, que es distinto a ser ágil, tal vez el método te va a parecer un poco complicado de implementar, ¿no? Pero eso sí, lo que te garantizo es que vas a descubrir muchísimo. Y cuando tú tienes, por ejemplo, como comentaba Renato, 20 ideas en tu mesa, puedes entablar conversaciones muy interesantes en las cuales esas soluciones pueden crear soluciones más complejas o mucho más directas a la problemática inicial, ¿no? Usualmente, como decimos en el mundo del diseño, la peor idea es la primera. Después de ahí ya puedes empezar a pensar desde otros ángulos, ¿no? Usualmente pasa, ¿no? Que la primera idea no es tan buena. Es lo primero que tu cerebro desarrolla. Entonces la idea, con la fácil ideación y del brainstorming, es que puedas presionarte a pensar al menos 10 formas de resolver un problema, ¿no? Eso es. Y después de que tienes las ideas, y que ya las has pensado y las tienes en la mesa, aquí, bueno, aquí para idear, ¿cuál ustedes creen que es esa capacidad, esa habilidad que está en el fondo y que aquí nos interesa ejercitar? Hemos hablado que para empatizar es la curiosidad, para definir es la capacidad analítica y para idear La creatividad. la creatividad, exactamente. Entonces, la creatividad no es algo con que, y aquí yo reto muchísimo de pronto a la gente que dice que la gente talentosa nace con creatividad. La creatividad es algo que se ejercita, ¿no? Es algo que todos los días decides vivir. Ser creativo hasta en la forma en que cocinas tu desayuno, ¿no? Ser creativo en la forma en que abordas la siguiente ruta con la que te diriges a tu casa. Entonces, si nosotros, lo que parece estar en el fondo del aspecto creativo, es siempre pensar formas variadas de hacer lo mismo. Eso te ayuda a ejercitar enormemente la creatividad. Si nos quedamos muy plantados en, digamos, lo que llamaríamos los hábitos muy fijos, la creatividad se nos vuelve muy pesada de ejercitar, porque nuestro cerebro funciona realmente de esa forma, ¿no? Funciona casi todo el tiempo en automático, y la creatividad nos obliga a pensar distinto. Por eso es que es un proceso que es intenso, ¿no? Intelectualmente es intenso. Y la mejor forma de hacerlo agradable es volverlo un juego, ¿no? Y ustedes recuerden que el juego tiene algo muy chévere y es la capacidad de equivocarte y de disfrutar el error y de celebrarlo también, ¿no? Entonces, eso también tiene muy interesante el Design Thinking, que te permite vivir el proceso como un juego. Me gustaría solo parar aquí porque nos quedan 2 puntos más por ver y si tenemos preguntas o si no procedemos a explicar los otros 2 momentos del método. Sí, hola, soy Renato. Tengo una pregunta. Al inicio mencionaste de que el design thinking trata de acercarse a las personas, si mal no recuerdo. Yo trabajo mucho con naturaleza y muchos de los proyectos a veces no tiene un beneficiario directo como personas. ¿Cómo se podría usar el design thinking? Eso es un poco mi pregunta. Y lo otro es que he escuchado del human-centered thinking y de otro último, life-centered thinking, que de life-centered thinking me resonó más porque ponían a la naturaleza como que al medio y quisiera que si nos puedes comentar un poquitito o qué me sugerirías como que para entrar al rubro. Genial, genial Renato, tu pregunta me parece supremamente interesante. Mira, lo interesante es que finalmente la herramienta es como una lupa y tú decides a quién pones en el centro. Y esto es lo que es realmente interesantísimo del método. Cuando tú pones, por ejemplo, y esto es bastante egocéntrico, hasta los 80, 90, 2000 poníamos a las personas en la mitad. Pero poco a poco nos damos cuenta que nosotros no somos esencialmente lo único que existe en el planeta. En el planeta también hay seres vivos, está la naturaleza y la naturaleza podría ser entendida como un gran ente vivo, ¿no? Como un sistema vivo. Si quisiéramos y si queremos abordar los retos del futuro, ya tenemos que empezar a hablar no solo del Human Centered Design, sino del Life Centered Design, del Circular Economy, por ejemplo, ¿no? E incluso del Future Design, que también es otra forma de cómo queremos vivir el futuro, ¿no? Entonces, todas estas formas de abordar las problemáticas están allí para que nosotros abordemos distintos ángulos de la creación. Porque lo que sí es claro es que nosotros, en la instancia social en la que estamos ahora y de desarrollo, hemos sido copartícipes. Somos diseñadores de la realidad actual. Y eso nos pone en un proceso donde decimos cómo queremos vivir el futuro, ¿no?
Entonces ya no es más como, esto lo está creando alguien. No, nosotros estamos creando desde nuestros círculos más pequeños, ¿no? Desde nuestra comunidad, nuestras áreas, nuestros proyectos, y de ahí hacia afuera, hacia el sistema vivo que nos da la vida, que nos soporta, ¿no? Entonces tiene todo el sentido que en lugar de yo centrar el diseño únicamente en los humanos, lo centremos en el sistema más grande, ¿no? En el sistema que da vida. Y podamos observar las dinámicas sociales, culturales, los otros seres vivos, etcétera, etcétera. El proceso de diseño está abordando instancias intelectuales que anteriormente parecíamos que no pudiéramos, ¿no? Y de hecho, si algo tiene muy valioso, y esto ya para los que son más académicos y les gusta mucho leer de esto, ahí entra el pensamiento del diseño, que es el system design, ¿no? O el pensamiento por sistemas, ¿no? Y esto, el pensamiento sistémico, cuando se casa con el pensamiento de diseño, es increíblemente poderoso para transformar organizaciones, culturas, sociedades, ¿no? Porque finalmente te das cuenta cómo funciona todo el sistema y puedes entender dónde accionar, ¿no? Cómo hacer cambios, cómo ejecutarlos. Entonces, allí tienes un montón de herramientas que están disponibles en Internet, que si buscas por estas palabras, estoy seguro que te va a expandir un montón el abanico, ¿no? Del design thinking y cómo aplicarlo. Súper. Gracias. Con gusto. Listo, entonces vamos con los dos movimientos que tenemos por revisar. Una vez que tenemos 20 ideas, pues definitivamente no podemos seguir abriendo porque si no tendríamos 100, 200 y más, ¿no? Tenemos que, digamos, incentivarnos en cerrar el círculo y en escoger una idea o ensamblar una idea que podamos validar. A esta fase le llamamos prototipar. Y el prototipar es la fase, para mí, la fase más divertida de todo el modelo, porque nos permitimos construir algo para poderlo destruir. Y eso es un cambio de paradigma, porque usualmente queremos construir algo y dejarlo, ay, mire tan bonito, ¿no? Como la maqueta que presentábamos en el colegio. La hacíamos y la dejamos ahí, que nadie la toque, ¿no? Y dura 5 años y todo el mundo la ve y nadie la desarma. Aquí el tema es cómo armo una maqueta para que yo la pueda romper, ¿no? Para que yo pueda aprender, porque en esa instancia el aprendizaje es profundo. Recuerdan que abordamos esta charla abordando el reto de cómo diseñar un water, ¿no? Y después definimos el reto distinto y decimos, oye, ¿cómo mejoramos las, ¿no? condiciones de salubridad en un baño para las personas con condiciones de limitación o no condiciones especiales físicas? Después desarrollamos una idea. Se me ocurre, mira, no necesitamos realmente un váter. El váter siempre está como una silla. ¿Qué tal si lo hacemos que esté de pie? ¿Qué tal si la persona realmente es un brazo que la toma, ¿no? La sienta y la acomoda, por ejemplo? Y yéndonos a una solución como técnica robótica, por ejemplo, ¿no? Y decimos, oye, ¿podemos prototipar eso? En el pensamiento antiguo, un empresario te diría, hasta que no vea yo el robot, no te creo. Hoy contamos con formas de poder hacer prototipos de forma muy sencilla. Una primera habilidad para prototipar, dibujar, ¿no? Y es aquí donde hacemos un excelente link con lo que está con mis invitados, ¿no? El hecho de poder hacer del pensamiento visual nos permite prototipar de forma muy rápida las soluciones, las ideas, los contextos y validar con las personas a quienes están dirigidos, ¿no? Entonces fíjate que aquí es algo que tenemos a la mano. Y el primer stopper de la mayoría de nosotros las personas es decir, yo dibujo mal. Bueno, que usualmente realmente no es que dibujes mal, es que tienes una idea de lo que es dibujar. Dibujar es una capacidad para comunicar. Si haces un palito, lo cruzas y haces una bolita arriba, eso puede ser una persona, ¿cierto? Entonces, básicamente, el dibujar es un lenguaje simbólico que nos permite comunicar. Y desde ahí, cualquier persona puede utilizar el dibujo como una herramienta de prototipado. La más sencilla, la más barata y la más rápida. Y de ahí ya se nos abre el espectro a hacer 10.000 cosas, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, storyboards, podemos diseñar diagramas de flujo, podemos diseñar pantallas, ¿no? Hacerlo, digamos, a través de Photoshop y otras herramientas electrónicas o herramientas, perdón, de software. Podemos hacer 3D, ¿no? Un render 3D del robot y mostrarlo cómo funcionaría. Y no hemos construido todavía la primera pieza, ¿no? Podemos comprar cajas de cartón, hacer un modelo 1 a 1 para hacer validaciones de las medidas ergonómicas que podrían estar implementadas en este brazo robótico para atender los problemas de las personas. Entonces, fíjate
que el universo de prototipado nos pone en contacto con un aspecto muy chévere de todos los seres humanos y es con nuestro lado más de niño, ¿no? ¿Cómo hacíamos cuando tomamos la plastilina? Creábamos, o no, o el armotodo, o el Lego, y hacíamos lo que queríamos, lo destruíamos y volvíamos a ensamblar. Pues bueno, el pensamiento de diseño y el método tiene esto que es tan interesante, que nos pone en contacto con la forma más natural de aprender, ¿no? Que es aprender haciendo. Básicamente como se aprende un instrumento musical, básicamente como aprendemos a dibujar, es sentarnos a hacer, ¿no? Y eso es bien interesante el prototipar. Y aquí justamente yo diría que la habilidad que está en el fondo es la habilidad de la motricidad fina, ¿no? La motricidad que dice, puedo crear con mis manos, ¿no? Puedo hacer cosas con mis manos, puedo tangibilizar lo que quiero presentar a los demás. Ahí solo la única observación que tendría, el gran enemigo de esta fase es la perfección. El prototipo, por definición, no tiene que ser perfecto, no tiene que estar terminado y no tiene que estar hecho ni con los materiales ni con todas las condiciones finales. De hecho, se aprende mucho más cuando el prototipo es progresivo y lo vas construyendo a medida que vas aprendiendo, ¿no? Entonces, y además se disfruta un montón. Les cuento, por ejemplo, cuando hice mi maestría, el prototipo de mi proyecto de grado, que fue un computador vestible para mejorar las tareas en una fábrica, ¿no? Lo construí con menos de 1.000 euros, utilizando una cámara HD que se colocaba en la frente, en un cinturón, ¿no?, de pantalón que se ponía acá. Compré 2 láseres que se ponían al lado de las orejas y básicamente simulé lo que podría ser utilizar la cabeza para leer paquetes. Entonces fíjate que con cosas muy sencillas puedo prototipar y mostrar el concepto, ¿no? Hacerlo vivo para que otros puedan comprar la idea y entiendan de qué estoy hablando. Por supuesto, esto también lo hice después de generar varios bocetos, ¿no? Pero lo importante es gozar el proceso, ¿no? Y permitirse jugar en la creación. Y por último viene la fase que para mí es una de las fases que agrega muchísimo valor al método y es la fase de testear, ¿no? ¿Qué es testear? Es poner mis ideas, mi prototipo y mis hipótesis a prueba con los usuarios. Entonces yo tomaría ese prototipo, esa idea, ¿no?, ese diagrama, y voy y me siento con un usuario y le digo, ¿qué piensas de esta solución? ¿Cómo la mejorarías? ¿Tiene sentido para ti lo que estás viendo? Y permitirse que la persona te diga, no, no me parece, no funciona, no es lo que no creo que funcione, ¿no? Y te permites regresar a la fase de idear, volver a prototipar y volver a testear. Lo importante es entender que en este ciclo puedes iterarlo, se llama de hecho iteración, y esta iteración la puedes hacer 1, 2 y 3 veces hasta que tú decidas salir y probar, ¿no? De hecho, en los métodos más ágiles ya hablamos de que testeas una vez, iteras una segunda vez y después lanzas y aprendes ya con la solución funcionando, ¿no? Esto funciona muy bien para la parte digital. No funciona tan bien para el diseño de productos porque el producto tiene que salir con ciertos, digamos, con ciertas normativas cumplidas, ¿no? Entonces el proceso para desarrollo de productos es un poco más lento. Pero básicamente esto podemos aplicarlo muy bien para el diseño y desarrollo de productos digitales o solución de otros problemas. Miren, hay una de las típicas problemáticas empresariales, son los formatos para llenar, ¿no?, con los que pedimos información o nos tocan llenar nosotros información. Si tan solo abordáramos todos estos formularios, formatos, facturas, etcétera, desde este punto de vista, podríamos resolver dolores enormes para las personas involucradas, ¿no? Fíjense lo que sería, por ejemplo, pensar si realmente necesito pedir toda esa cantidad de datos en las facturas, o si realmente lo que importa son X, Y o Z y cuánto de eso está normado, ¿no? Porque realmente usualmente está normado. Pero ¿qué tal si lo abordamos como un proceso o un proyecto, por ejemplo, de cómo hago divertida, ¿no? Es el reto, como les decía, replantear el reto. ¿Cómo hago divertido leer una factura, ¿no? ¿Cómo hago divertido ver el estado de cuenta de la energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo cuento una historia con mis consumos eléctricos? Entonces fíjense que ahí tenemos formas de abordar los retos de formas mucho más creativas y que agregan mucho valor para las personas involucradas, ¿no?
Esto tiene que ver mucho para las personas que están interesadas, como tú, Renato, en el cambio de los comportamientos para mejorar, digamos, la interacción con nuestro planeta. Y es cómo hacemos evidente nuestros comportamientos para que podamos cambiarlos. Fíjense, un ejemplo de esto es en los autos, al frente tenemos ¿qué? Un tacómetro, ¿cierto? El tacómetro nos premia por ser más veloces, o sea, métele más gasolina, ve más rápido, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo en lugar de tener ese indicador, tuviera un indicador del consumo de gasolina en el tiempo? Y que yo convirtiera ese consumo de gasolina, por ejemplo, en cantidad de, digamos, de CO2 expulsado en el consumo, en lo que he acelerado. Eso inmediatamente te haría a ti pensar, ¿no?, en el impacto que tiene acelerar, ¿no?, el impacto que tiene conducir. La reflexión te permite entonces abordar un reto como, oye, ¿cómo mejoro? ¿No? ¿Cómo hago para que las personas cambien sus hábitos? Es un reto más interesante de abordar que simplemente irse a resolver, ¿no? ¿Cómo le cambio la mentalidad a la gente? O sea, no puedes, realmente, ¿no? Tienes que abordarlo de forma más creativa, ¿no? Y bueno, y el testeo, por supuesto, te ayuda a validar estas posturas y estas formas de ver. En el testeo, la habilidad más importante que estaría en la base es la capacidad de equivocarnos, ¿no? De aprender, de reaprender y volver a iterar, ¿no? De volver a crear, de volver esto un ciclo de trabajo. Y básicamente esto es el método, ¿no? El método nos propone 5 pasos con 5 habilidades para que nosotros podamos resolver problemas a muchos niveles y a muchas complejidades, por supuesto, ¿no? ¿Preguntas que tengamos hasta ahí? Observaciones también que puedan compartir, todo bienvenido. Yo tengo una pregunta, pero la dejo para el final. Vale, vale, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, he hablado un montón, ahora quiero escucharlos, la verdad. Les voy a pedir que por favor entren a Menti, www.menti.com, utilicen el código 8110-5645 y permítanse votar por cuál consideran ustedes que es el paso más valioso, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que es el paso más valioso? Súper, ya va el primero. Ok, muy bien. Van ahí a la par, tal cual. Empatizar y testear, súper. Listo, vamos 8. Somos, ¿cuántos estamos, Cristian, hoy? 24. 24. Vale, vamos a tratar de lograr quórum. Ahí se Súper, están sumando. genial, genial. Súper, ok, vamos 13. Empatizar, testear, vamos a la cabeza con empatizar. Prototipar, ok. Súper. Vale. No nos vas a dejar con la duda, supongo. Con No, la no, no, curiosidad. para nada, para nada. Vale, somos 16, muy bien. Y bueno, me gustaría, mientras que abordamos, nos quedan ya 10 minutitos para empezar a cerrar el webinar y me gustaría simplemente escucharlos en relación a, mientras vemos, digamos, cómo vamos votando, ¿no? Una persona que nos diga por qué considera que empatizar es el paso más importante. A ver, voy yo. ¿Qué tal? Hola, Pati. ¿Cómo estás?
Creo que es súper importante este paso porque es el primero y a partir del cual construyes lo demás. Entonces, si es que realmente no has empatizado con, digamos, la persona o las personas en qué es lo que les duele y cuál es la solución, creo que es difícil que por ahí por suerte llegues a algo que puedas satisfacer, ¿no? Por eso creo que es como que muy, muy importante este primer paso. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Gracias por compartir. Bueno, y alguien que votó por el testear, ¿por qué lo considera? ¿Por qué está en el segundo? ¿Qué es lo que considera valioso del testear? ¿Quién se anima? Vamos, no es un examen. Yo voté por ese. Ok, cuéntame por qué. O sea, yo estaba entre empatizar y testear, pero pensé en testear porque es el momento en el que uno pone a prueba y donde aprende bastante, ¿no? Claro. Entonces, por eso Claro. me pareció que era importante. Tal cual, tal cual. Y mira qué interesante lo que comentas, porque básicamente cuando has hecho una buena investigación y has logrado empatizar, realmente verían los resultados en la forma de testear, ¿no? Son los puntos en donde se encuentra el círculo y donde básicamente vuelve y se retroalimenta, porque vuelve y empieza el ciclo, ¿no? A veces tenemos esta idea de que las soluciones son cerradas y voilà, ¿no? Resuelto, pero realmente no es así. Todos los sistemas tienen que seguir creciendo y seguir evolucionando. Y muy seguramente cuando llegas a una solución y la implementas, en el transcurso del tiempo te das cuenta que puedes seguir mejorando, ¿no? Que puedes seguir evolucionando, tal cual. ¿Quién me puede compartir algo en relación al prototipar? ¿Alguien? Bueno, pues el prototipar para mí creo que es una de las fases que, bueno, usualmente puede quedar en la mitad. No se trata de cuál es mejor ni peor, ¿no? A veces nos damos cuenta un poquito cómo podemos entrar a resolver un problema y cuál consideraríamos más valiosa en términos de la información que recibimos. Las tres últimas partes, las tres últimos movimientos, que según la encuesta que planteamos, para mí es donde tenemos más temor muchas veces. Nos hemos entrenado académicamente para investigar, para preguntar, para testear, pero no se nos han entrenado para prototipar, para definir y para idear con comodidad. Y yo pienso que estas tres es muy importante ejercitarlas, porque toda la educación actual ha sido muy virada hacia el ejercicio, digamos, intelectual, ¿no? A la capacidad de analizar información, de testear, de pasar por números, etc. Pero hemos dejado la capacidad de probar y equivocarnos. Creo que la clase que más nos ayudaba en el colegio para esto era la clase de artes, ¿no? Si alguien que es artista sabe que el error es parte de la obra, ¿no? Y aquí lo que nosotros podemos ver es que definitivamente para llegar a una buena solución debemos probar, debemos prototipar, debemos ser capaces de definir también, porque si nos quedamos muy abiertos, pues nunca vamos a poder llegar a una solución, ¿no? Y ahí me gustaría, pues, finalizar un poco la charla con esta reflexión, ¿no? Pasar no solo del design thinking, sino en general lo que llamo yo también, bueno, o lo que se conoce en el medio del diseño como el design doing, ¿no? Que es básicamente pensar, hacer todo el proceso, pero volcarse en la fabricación, llevar a cabo, ¿no? Materializar las cosas. Y eso es lo que, digamos, me gusta mucho de este método, ¿no? Creo que me ha enseñado, digamos, de cierta forma, a parametrizarlo y a poder llevar a cabo soluciones para muchos, muchos ciclos desde muchos ámbitos, ¿no? Y bueno, nos quedan 5 minutos, creo. Me gustaría escucharlos, me gustaría algunas conclusiones, Cristian. No sé qué gustaría de pronto compartir con el grupo, por supuesto, y yo encantadísimo responder sus dudas y sus preguntas. Yo, mientras la gente va pensando, quería decirte la duda que había dejado para el final. Claro. Yo escuché justo ayer, antes de ayer, me metí a un webinar sobre, el título era Design Sprint. Y Sí. la persona que estaba hablando decía que era como una versión más
más comprimida del design thinking, pero me pareció, no sé, que por eso te quería preguntar a ti si tú sabes algo, si tienes alguna idea. Genial, genial, Cristian. Mira, es una excelente pregunta. Esto no lo he encontrado en ningún libro, pero yo lo digo a término personal en la praxis, lo que he aprendido. Y es que Design Thinking, el método del diseño, es, digamos, como el núcleo donde se desprenden muchas prácticas nuevas de hacer diseño, ¿no? El diseño Agile, que es donde hablamos del diseño por sprints, lo que significa es vivir el ciclo de forma, digamos, más ágil, ¿no? Más rápida. Entonces ya lo que nos rompe es el paradigma de tener la solución completa y lanzarla para cortarla por espacios de implementación, y eso es lo que llamaríamos sprints, ¿no? Entonces, un sprint es justamente un ciclo concreto de los 5 pasos que les he comentado. No necesariamente siempre hay que investigar. Ese sí podemos dejarlo solo al inicio. El sprint se enfoca sobre todo en el hacer, ¿no? Es más en el prototipar, testear, validar, lanzar, ¿no? Sobre todo el sprint se enfoca en esos tres momentos, más que en la investigación, en la ideación. Gracias, Javier. Con gusto. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algo que comentar? Claro. A ver, Raúl. Sí, o sea, yo recuerdo que algo importante para poder hacer toda la parte de empatizar y era poder hacer estudios etnográficos, pero entiendo que ahora por coyuntura pues no se pueden hacer. ¿Qué otros métodos se están utilizando para poder lograr empatizar realmente con, digamos, el futuro cliente, usuario del servicio o producto? Claro, excelente pregunta, Raúl. Mira, yo trabajo hoy en una industria digital y lo más interesante que hemos aprendido con la pandemia es que podemos utilizar las herramientas como Zoom, como Meet, que podemos utilizar el Google Forms, que tenemos un montón de herramientas hoy, como el Menti que acabé de compartir con ustedes, para levantar información con usuarios. Entonces, realmente si te puedo decir algo, en mi experiencia, no ha habido un momento mejor en la historia de la humanidad para empatizar con las personas e investigar a través de herramientas gratis. Tienes a tu disposición una cantidad enorme. Simplemente lo que sí tienes que hacer, es la parte difícil de la chamba, es identificar el grupo, saber sus nombres, tener su contacto y permitirles, ¿no? Y pedirles que quieran compartir la información contigo, ¿no? Es la parte difícil. El resto lo puedes resolver muy, muy rápido, ¿no? Javier, yo me quedé pensando en esta última parte que comentabas del design doing, ¿no? Porque como que a veces volamos con las ideas y todo, y pueden ser muy buenas, incluso las podemos probar un poco, pero creo que también lo importante es eso que mencionabas, ¿no? Llegar al hacer, o sea, que no quede solamente como proyectos, pero que finalmente no se concretan y no se llevan a cabo. Sí, Eso total. me gusta. Mira, ese es uno de los más grandes stoppers para permitirnos hacer realidad, digamos, nuestros emprendimientos incluso. El Design Thinking ha sido abordado hoy a través del Agile, por ejemplo. Ustedes conocen lo que es la creación del entrepreneurship, ¿no? Ser emprendedor a través de metodologías ágiles, ¿no? O el Lean, la metodología Lean para creación de empresas. Y todo se fundamenta en que puedas aprender haciendo de forma rápida y pierdas el miedo a equivocarte, ¿no? Entonces, básicamente es eso. ¿Cómo lanzo una empresa? Hoy básicamente solo necesitas un nombre, tener una página web, ¿no? Sacar una página en Facebook y empiezas a validar situaciones sobre tu empresa, ¿no? A ofrecer tu producto. Entonces, realmente es perder el miedo a equivocarte y permitirte aprender en el hacer, ¿no? Yo quiero comentar algo que no tiene que ver directamente con la metodología, pero es algo que me recordó al escucharte, Javier. Ya hace varios años, cuando mi hija mayor era chiquita, tendría un año y medio, era chiquita. Entonces nos invitaron a una charla en el nido, en el preescolar, ¿no? Y hablaba una psicóloga de cosas de crianza, en fin. Entonces yo les decía que a mi hija no le gustaba, era bebé, ¿no? Entonces tenía una tina y no le gustaba sentarse a bañarse en la tina.
Entonces mis papás te consiguieron como un balde alto, como un tacho. Entonces a ellas les gustaba bañarse agarradita ahí, ¿no? Con la ducha, pero había que meterla, llenarle el tacho como el Chavo del Ocho y meterla en el tacho. Entonces yo cuento y digo, bueno, sí, porque mi hija, si pasa esto, entonces no se quiere sentar en la tina, ¿no? Entonces, y ella me dice, ¿no? ¿Y a ti quién te dijo que se tiene uno que un bebé se tiene como que bañar sentada en la tina, ¿no? O sea, y qué bien sus abuelos que han notado lo que ella necesita y encontraron algo que le funcione, ¿no? Entonces, me acordé de eso y digo, claro, o sea, en el fondo es como full empatía en ese momento, a ver qué necesitas. Y es un detalle chiquitito, ¿no? Una cosa chiquita, pero que puede, sin duda, cambiar la experiencia, ¿no? Con algo que normalmente, no sé, no es lo usual. Entonces quería como compartir eso. Genial, genial, Pati. Me parece que es una observación bellísima, ¿sabes? Porque, como te digo, nosotros somos diseñadores. Los seres humanos somos creativos y diseñadores. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, que muchas personas digan no soy creativo, porque eso es como si te dijeran que no respiras. O sea, ser humano es ser creativo. Todo el tiempo estamos diseñando, todo el tiempo estamos resolviendo problemas. El tema es que no somos conscientes de cómo lo hacemos, ¿no? Y fíjate que este es un gran ejemplo de esa situación. Les quiero dejar un video sobre IDEO, justamente, y un proceso de diseño de un rediseño de un mercado, de un carrito de mercado, ¿no? Este video ya es antiguo, pero básicamente vas a poder observar mucho ya cómo se hace de forma profesional lo que me acabas de contar. Aquí lo acabo de dejar ahí en el chat. Gracias, Javier. No sé si hay alguna última consulta o comentario que quieren hacer. A mí me gustaría hacer una pregunta en caso alguien más no tuviese. Adelante, Renato. Gracias. Javier, mencionabas mucho sobre atacar a los dolores, ¿no? Alguna vez, no tengo formación en mercadotecnia, pero he escuchado que usualmente cuando uno ataca las pasiones o aborda las pasiones, hay mayor probabilidad tal vez de tener como que un mayor ingreso, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cuándo crees tú que sería importante abordar dolores y cuándo pasiones? O cómo hacer ese mix. Claro. Mira, definitivamente desde el punto de vista de resolver problemas, ¿no? De las necesidades, atacar el dolor significa que agregas valor para alguien, ¿no? Si atacas solo las pasiones, no necesariamente estás resolviendo un problema, estás simplemente dándole, digamos, estás resolviendo diríamos yo que es más como funciona el mercadeo antiguo, ¿ves? Es como darte más de lo mismo, ¿no? De cierta forma. En cambio, cuando ves los problemas, cuando ves los dolores, te permites descubrir realmente qué está en la base y agregas valor a casi todos los momentos de la cadena, ¿no? Mientras que si solo atacas las pasiones, vas a estar siempre únicamente diseñando lo que la gente quiere, lo que la gente pide, ¿no? Lo que la gente espera, pero no necesariamente vas a estar resolviendo lo que subyace en el problema, ¿no? O en la situación en la que quieres aportar. Entonces yo te diría que es una mezcla. No hay que escoger, simplemente es decir, oye, ¿cuáles son los dolores? ¿Cuáles son las pasiones? Y cómo entiendo a las dos para lograr el objetivo y resolver el problema que tengo, ¿no? Enfrente. Hay quienes retan el hecho de hablar de resolver problemas, ¿no? Dicen que no necesariamente todo el tiempo estamos resolviendo problemas. Yo pienso que sí porque nosotros los hemos creado. Entonces, básicamente estamos constantemente tratando de resolver los problemas que estamos creando, ¿no? Entonces creo que es un buen abordaje verlo desde el dolor, desde las pasiones, y te diría que en mercadeo hablan de pasiones, en diseño hablamos de ganancias, ¿no? ¿Qué ganas? ¿Qué te duele y qué ganas? En inglés, tus pains y tus gains, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Con gusto. Bueno, gracias a todos por participar. Quería compartirles y mostrarles que, a ver dónde está. Ahí está abriendo el video que nos compartió Javier. Que en nuestra página web estamos haciendo el taller de Management Online enfocado al trabajo remoto. Así que si quisieran participar, ahí pueden inscribirse. Y el de Visual Thinking. Y además,
tenemos el pasado mañana, si tienen curiosidad en qué consiste mezclar Scrum y Kanban juntos. Bueno, este es un pequeño webinar que hemos pedido a un amigo de Bélgica que nos ayude y está creando un juego serio alrededor de esto. Entonces nos va a contar un poco más de qué trata y en qué consiste. No sé si algo más quiere agregar, Ale. Listo. Bueno, sobre todo agradecer a Javier y la participación activa de todos ustedes. En verdad, le he disfrutado bastante y me llevo muchas como ideas para seguir pensando, ¿no? Sobre todo esto de hacer las cosas distintas, ¿no? De no siempre hacer lo mismo. Y, por ejemplo, ayer, de hecho, también estaba leyendo temas relacionados a todo esto del design thinking, y por ahí surgió esta idea de hacer algo diferente. Y dije, bueno, ¿y por qué no comenzar a practicar con escribir con la mano, que normalmente no escribo dibujo, ¿no? Yo escribo con la derecha y ahora estoy como practicando de hacerlo con la izquierda, a ver qué tal va. Es todo un reto. Vamos a ver. Quiero ser persistente y que de pronto a lo largo del tiempo sí se puedan hacer cosas. Pero nada, creo que por ahí va un poco, ¿no? El salir fuera de lo habitual, ver las cosas diferentes y no... Sobre todo no quedarnos de brazos cruzados ante tantas problemáticas que, como Javier ha dicho, nosotros mismos como seres humanos hemos creado y que creo que estamos llamados a pensar juntos y a brindar nuevas soluciones. Así que me ha gustado mucho también esa idea. Gracias, Javier. Con muchísimo gusto. Sí, no ha habido mejor tiempo en la historia de la humanidad como esta pandemia para hacer cambios y para mejorar. Así que genial, genial. Yo feliz y encantado de compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación.